Buen día a todos. Agradezco el tiempo que se toman para escuchar esta capacitación de actividad física y alimentación para el adulto mayor. Igualmente, reitero mi agradecimiento por la invitación y en esta ocasión vamos a tocar el tema de características biopsicosociales de las personas de 60 años y más. Y antes de comenzar, pues me gustaría presentarme. Soy José Antonio Lomelí Briceño, licenciado en gerontología por el Centro Universitario de Tonalá con una maestría en salud pública por el Centro Universitario del Sur, ambas dentro de la red de la Universidad de Guadalajara. Tengo la línea de investigación, que son determinantes sociales de la salud, encaminadas igual a la persona adulta mayor, y colaboré en la creación del libro El COVID-19 y su impacto en la salud pública, igualmente con temáticas que tienen que ver con la persona adulta mayor. Actualmente, pues, laboro como gerontólogo en el Centro de Salud número 1, dentro de los servicios de salud Jalisco. Y bueno, vamos a comenzar comenzar el tema. Y bueno, durante el proceso de envejecimiento, pues se produce una serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero no solamente afecta a esta parte, sino que también se produce una importante transformación o cambio dentro del papel o los roles sociales que hasta entonces ha desarrollado cada individuo o que cada individuo hemos desarrollado dentro de nuestra convivencia. Sí existen, es cierto que existen cambios en el envejecimiento y existe un cierto declive, pero tenemos que aprender a identificar cuándo son estos cambios normales y cuándo ya se habla de algo patológico o cuándo estamos hablando de alguna enfermedad. Bueno, es muy importante mencionar que la mayoría de las personas mayores desarrollan una serie de mecanismos de adaptación o de compensación que les ayudan a compensar estos declives. Y pues esto les ayuda a ellos llevar una vida independiente o autónoma, que es lo que se busca dentro de esta población. Vamos a ver el proceso de envejecimiento y estos cambios que se producen. En este momento vamos a tocar el tema o la parte biológica, en donde tomamos los sistemas sensoriales y después los sistemas orgánicos. Vamos a comenzar con los sistemas sensoriales, que es la visión. Vamos a comenzar con la visión, en donde se observa una disminución del tamaño de la pupila. Existe una menos transparencia y mayor espesor del cristalino y disminuye la agudeza visual y la capacidad para discriminar los colores. En la audición, pues existe una menor agudeza para las frecuencias altas o los tonos agudos, lo que puede deteriorar la capacidad para discriminar palabras y comprender conversaciones normales. Esto principalmente se observa más cuando una mujer habla, ya que por lo general, pues ellas son las que tienen los tonos agudos y es donde se dificulta un poco más a las personas mayores entender lo que dicen. Entre el gusto y el olfato, pues disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces, ácidos, y esto es debido al deterioro de las papilas gustativas, y existe una pérdida de la capacidad para discriminar los olores de los alimentos, que pues es el olfato. Seguimos con el tacto, y pues en este caso, pues la piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto directamente. Y existen varios cambios que se producen y que se pueden observar a simple vista, los podemos ver y son muy significativos, que es como por ejemplo la aparición de las arrugas, la flacidez de la piel, las manchas y la sequedad de la piel. Y bueno, todos estos cambios se producen a consecuencia de las transformaciones internas, como la disminución de la producción del colágeno, la pérdida de la grasa subcutánea y la masa muscular, pero también puede ser originadas por deficiencias en alimentación o por posibles enfermedades o por una excesiva exposición al sol sin la suficiente hidratación o aplicación de cremas o de bloqueadores solares que nos pueden ayudar a disminuir estos cambios o a mitigar los cambios que se lleguen a generar. Vamos a comenzar con los sistemas orgánicos. Seguimos con la estructura muscular. Y bueno, se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia en las fibras musculares. Y estas disminuyen en peso y en número y en diámetro.
Estos cambios, pues la consecuencia obviamente pues es el deterioro de la fuerza muscular, el deterioro de, pues, de algunas funciones como el equilibrio, como el poder caminar un poco rápido, entre otras funciones que involucran el sistema esquelético y muscular. En cuanto al sistema esquelético, la masa esquelética disminuye. Esto porque los huesos, o más bien esto hace que los huesos se tornen más porosos y exista menor densidad en ellos y se vuelvan más quebradizos, lo que se puede conocer como osteopenia o osteoporosis. Y esto es por el proceso de desmineralización de los huesos y también se vuelven más frágiles y por lo tanto se vuelven más vulnerables a las fracturas. En cuanto a las articulaciones, se tornan menos eficientes y se reduce la flexibilidad de estas. Se produce mayor rigidez en las articulaciones y esto es debido a la degeneración de los cartílagos, los tendones y los ligamentos. Y estas tres estructuras pues son las que componen las articulaciones, por lo que la principal causa, la principal queja de las personas mayores en este caso, pues es básicamente el dolor, principalmente en rodillas, que es sus principales problemas que presentan las personas mayores. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema cardiovascular. Pues existe un aumento del ventrículo izquierdo, mayor cantidad de grasa acumulada, que se conoce como la dislipidemia, alteraciones del colágeno, y esto provoca un endurecimiento, perdón, de las células musculares y una pérdida de la capacidad de contracción, y entre otros cambios que pueden existir, pues es que los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, aumentan el grosor y acumulan lípidos en las arterias. Lo que les comentaba se conoce como dislipidemia o arteriosclerosis, que aquí podemos ver una imagen en donde en la primera parte se observa cómo debe de ir el fluido sanguíneo muy, pues sin ninguna interferencia. En el segundo ya observamos un poquito de interferencia de lípidos o grasas en las arterias. En el tercero, pues ya será un poco más obstruido el flujo. Y en el cuarto ya de plano no hay flujo, inclusive puede hasta regresarse, lo que nos puede causar un problema como un infarto al miocardio, lo que se puede conocer como un infarto. Y esto pues obviamente dificulta el paso de la sangre y puede traer consecuencias a la salud de las personas. Y como les comentaba, las válvulas cardíacas se vuelven más gruesas y menos flexibles, necesitan más tiempo para cerrarse, y todos estos cambios conducen a un aporte menor de sangre oxigenada, y pues esto se vuelve como un factor para que las personas disminuyan la actividad física, porque empiezan a perder la resistencia, se cansan muy rápido, se fatigan muy rápido, y pues una cosa lleva a la otra, así que pues al no realizar actividad física disminuye la fuerza y pues vuelve a impactar en el sistema muscular. Ahora, en cuanto al sistema respiratorio, tenemos que el rendimiento queda mermado debido a diversos factores, entre los que se encuentra la atrofia y el debilitamiento de los músculos intercostales y los cambios esqueléticos, que vienen siendo la caja torácica básicamente y la columna. Y pues esto atrae un deterioro del tejido pulmonar que conocemos como los bronquios. Todo esto disminuye el contenido de oxígeno junto con lo que hablábamos un poquito del sistema cardíaco, y lo que reduce entre 10 y 15% en la aparición de una enfermedad respiratoria. Ahora comenzamos con el sistema digestivo. Y bueno, en general todos los cambios se traducen a una digestión dificultosa, todo lo que hablamos anteriormente, en la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes en el estómago y del intestino delgado. Por ejemplo, tenemos la pérdida de piezas dentales, que es algo muy común en esta etapa, en donde se considera un problema fuerte, ya que por ahí comienza la digestión de los alimentos, y pues al tener la pérdida de piezas, pues no pueden masticar algunos alimentos, por lo que se vuelve un problema nutricional a largo plazo. Entonces es muy importante mantener una buena masticación, por lo que es muy importante mantener las piezas dentales, de no ser posible, pues acudir a un especialista para que pueda
apoyarnos en esta parte. Hay una disminución de los movimientos esofágicos, perdón, entre la contracción y la relajación. Y pues esta función es muy importante ya que ayuda a facilitar la digestión. Existe una reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que también nos ayuda, nos perjudica la digestión. Y existe una atrofia de la mucosa gastrointestinal, es la que nos lleva a tener una deficiencia en la absorción de nutrientes de los alimentos que se consumen. Igualmente, pues existe en cuanto al hígado y la vesícula, pues en las personas mayores se produce una mayor incidencia de cálculos biliares y un menor tamaño y eficiencia del hígado. Estas consecuencias son sobre el sistema digestivo. Haciendo un poquito de recapitulación en esta parte, pues bueno, tenemos que en cuanto a los cambios musculoesqueléticos, se produce una pérdida de fuerza, un cambio en la figura corporal y una disminución del peso. También se reduce la mineralización ósea, sobre todo y principalmente en las mujeres, debido a los cambios hormonales, es donde se observa un poquito más este cambio. La marcha se puede llegar a ser lenta e insegura. Inclusive aquí empezamos a hablar de los auxiliares técnicos, como es el bastón, la silla de ruedas, las andaderas, y pues las articulaciones se desgastan y se vuelven más rígidas, lo que produce, perdón, la reducción de la estatura y pues el famoso encorvamiento. En cuanto a los cambios fisiológicos de la persona, pues el corazón pierde eficacia y bombea menos sangre y aumenta de tamaño. Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden la elasticidad, y esto hace que aumente la presión arterial también. Existe una menor capacidad respiratoria de reserva y de recuperación cuando se exigen esfuerzos. También disminuye la función renal y la capacidad de la vejiga. Esto es cuando suele aparecer la incontinencia, y el proceso digestivo se enlentece en todos sus tramos, es decir, desde la masticación, desde el paso por el estómago, todo esto empieza a hacerse un poco más lento, y existe una dificultad en la masticación y a veces en la deglución, y también existe una menor salivación, lo que también puede llegar a afectar a la primera parte de lo que es la digestión. También se reduce la eficacia de los sistemas endocrinos, existe la baja producción de hormonas, el sistema nervioso, existe más lentitud en las respuestas en los procesos cognitivos, y el sistema inmunológico, que es la susceptibilidad, perdón, de los procesos infecciosos. Vamos a hablar un poquito de los cambios sociales. Para ello tenemos tres principales teorías, entre la que se encuentra la teoría de la desvinculación de Cumming y Henry en 1961, y la naturaleza de la desvinculación del entorno. Es decir, el envejecimiento satisfactorio se da cuando la sociedad ayuda al individuo a abandonar sus roles sociales y obligaciones, como por ejemplo puede ser la etapa de la jubilación, en este caso. Y hay aspectos que no consideran esta parte, pues es la importancia de factores endógenos dentro de la persona o de su medio, de su entorno, la desvinculación selectiva solo de algunos aspectos, y la desvinculación transitoria en determinados periodos. Tenemos la teoría de la actividad de Tartler, y es a mayor actividad, mayor satisfacción. Y aquí la parte es que la sociedad es responsable de la pérdida de la actividad. Por ejemplo, también tenemos la jubilación, y no todos poseen la capacidad suficiente para reorganizar sus actividades tras la jubilación. Y la falta de esfuerzos positivos de la sociedad conlleva a la desesperanza. Entonces, aquí es importante crear un plan de jubilación para las personas, para evitar que exista esta parte de que no se tome en cuenta, o que exista esta pérdida de la actividad. Tenemos la teoría de la continuidad, es continuar con los estilos de vida de las otras etapas, es decir, mantener los mismos estilos pero acentuados, haciendo lo que nos gustaba realizar de actividad física,
y esto nos va a llevar a tener un envejecimiento satisfactorio y pues más que nada va a permitir tener esa continuidad y tener mantener esas relaciones sociales o esas actividades sociales que pueden llegar a ser una fortaleza en esa etapa de la edad. Aquí tengo un pequeño video sobre la teoría de la desvinculación. Vamos a verlo. La teoría de la desvinculación establece que llegada a cierta edad, puesto que el individuo se aproxima al momento de su fallecimiento, debe ir desvinculándose del entorno, del mundo que le rodea. Y la sociedad tiene que ayudar al individuo en este proceso de desvinculación. Un ejemplo de cómo la sociedad ha articulado mecanismos para ayudar al individuo a desvincularse de su entorno es la jubilación obligatoria. Tradicionalmente han sido los 65 años la edad de jubilación obligatoria, pero desde este momento al individuo todavía le quedan por delante 15 o 20 años de vida. Esta desvinculación prematura hace que la sociedad pierda un enorme capital social, basado en la experiencia de nuestros mayores que todavía pueden seguir participando y aportando a la sociedad. Ahora vamos a ver un poquito de la teoría de la actividad. Hay a quienes el regresar al salón de clases emociona, pero en ocasiones esta sensación deja mucho más. Porque la pasa uno muy bien, aprende uno. Porque sí hubo momentos cuando empecé yo a venir a clase en que quería tirar la toalla, definitivamente, pero sí me ha dejado satisfacciones, es salir de mi mundo. La tendencia es universal. Francia, Argentina, República Dominicana e incluso en nuestro país ya hay universidades de la tercera edad. Al haber una esperanza de vida mayor y que la gente está viviendo cada vez más años, pues obviamente tienen que ocuparlos y muchas veces empiezan a reinventar su vida. Tienen la opción de estudiar una carrera. Esperanza optó por darle agilidad a sus manos y pronto a sus pies. Aprender baile, aprender un poquito de inglés, principalmente el baile. Recomiendan que las carreras o disciplinas que elijan sean cortas, pero sobre todo que le gusten a los interesados. Puedes estudiar una carrera técnica en fotografía, en recreación, en corte y confección para ser masajista, cosmeatra. Si bien el mercado laboral no ofrece grandes oportunidades para desempeñar lo aprendido, aseguran la opción pudiera estar en el autoempleo. Pero las ventajas de tomar un reto como este van más allá. El estudiar un idioma ayuda mucho a la mente. La parte tecnológica también, es el estar estudiando computación. Todo es gimnasia cerebral. Es muy importante para evitar el deterioro cognitivo que haga actividades mentales. La idea, dicen, es volvernos incansables y darnos la oportunidad de vivir cada día una nueva experiencia. Beatriz González, Azteca Noticias. Como podemos ver en este video, pues se refleja muy bien la teoría de la actividad, en donde veíamos que a mayor actividad, mayor satisfacción. Es decir, esas personas están aprendiendo cosas nuevas, se mantienen activas, se sienten más deseosas de seguir aprendiendo, de no solo estar en el taller donde comenzaron, sino seguir haciendo o viendo otro tipo de actividades con el fin de mantenerse, pues, socialmente activos, como lo dice la palabra. Entonces, vamos a ver otro video.
Y bueno, como vimos en este pequeño video, podemos observar que pues nos da a entender la teoría de la continuidad, en donde tenemos o nos sugieren continuar con los estilos de vida o con nuestra vida que llevábamos en las etapas anteriores, no descuidar ni siquiera nuestra forma del aseo, mantenernos con buena forma de vestirnos, realizar actividades como jugar con nuestros amigos, la comunicación con nuestro ambiente social, pues se vuelve una parte muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a dar unas pequeñas conclusiones de este pequeño tema de los cambios sociales. Y bueno, la disminución o ausencia de la actividad social no aparece de forma repentina en los adultos mayores. Entonces, esto se va dando poco a poco y nos da señales en donde se empieza a aislar de la actividad social. Entonces, lo habitual es que esta actividad se vaya reduciendo paulatinamente con el paso del tiempo, no que se dé de un momento a otro. Al reducirse la frecuencia de relaciones sociales, se refuerza su valor y se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su mantenimiento. Es decir, al reducirse la frecuencia con la que nos vemos con nuestra familia, con nuestros amigos, pues le tomamos más valor, le tomamos más importancia, y nos causa más peso y pues por lo tanto el pequeño o el gran momento que estemos con nuestros amigos o familia, pues se vuelven más gratificantes para nosotros. Entonces, en esa etapa pues se cuida más este tipo de relaciones, y se cuida pues que se tenga tiempo de calidad más que de cantidad. Y se observa que la calidad de la interacción resulta ser más determinante que la cantidad, como les comentaba anteriormente. Vamos a hablar un poquito de los cambios psicológicos, teniendo en cuenta en esta parte de la personalidad, el cual se considera que es un rasgo muy estable y se mantiene a lo largo de la vida y va a influir en el proceso del envejecimiento. Una persona positiva va a favorecer el estado de ánimo y el bienestar subjetivo de la persona y va a proteger en definitiva la salud psicológica y la capacidad de aceptar y adaptarse a los cambios propios de la edad. En cambio, si tenemos una persona negativa, una persona que todo el tiempo está pensando en la parte, pues sí, mala de la vida en general, pues se va a ver reflejada en su envejecimiento, se va a volver a lo mejor una persona amargada, cerrada, sin redes sociales de apoyo que tenga a su alcance, que va a estar viendo los errores, que no va a tratar de llevar un envejecimiento saludable, sino que va a empezar a decaer, ¿no? Entonces es cuando vemos esa diferencia entre la gente de 84, 85 años que está con toda la actitud, que está de participar, con toda la disposición de aprender cosas nuevas, y tenemos personas de 60 años, 65, 70 años, que realmente solamente se la pasan a lo mejor encerradas en su casa, no les interesa aprender cosas nuevas, no les interesa convivir, no les interesa hablar con otras personas. Entonces es aquí donde tenemos que identificar también estos cambios. Para ello tenemos dos teorías, las más importantes dentro de las teorías psicológicas del envejecimiento, pues tenemos la teoría de Erikson, que es la integración contra la desesperación. Dentro de la teoría de Erikson, pues existen 8 etapas o cambios de la etapa vital, en donde esta teoría impacta pues en la última, en la octava, ¿no? Y esta básicamente se trata de que si no se produce una aceptación, se va a llegar a la desesperación. Entonces, esto tiene que ver con el modo de vida que la persona ha llevado, voltear hacia atrás y decir, ok, hice esto mal, ok, me equivoqué en esto, pero llego a la aceptación que no puedo cambiar lo que ya hice, pero sí puedo empezar a hacer cosas por mí, en lo personal, por mi salud, por mi familia, etcétera, etcétera, y aceptar que pues ya no puede hacer nada para remediar lo que ya pasó. Pero si no se llega a esa aceptación, a ese entendimiento, pues va a caer en la desesperación, en la frustración de decir, ¿por qué no lo hice cuando pude? Hubiera hecho, hubiera dicho, ¿por qué no hice esto? Entonces es cuando se llega a la desesperación. La otra teoría también muy importante, la teoría de Peck,
En esta, pues el ser humano pasa por 3 crisis principales que corresponden a los cambios de la etapa vital. Y pues es necesario resolver cada una de estas crisis para envejecer de forma saludable y extender la identidad más allá del trabajo, bienestar físico y la existencia propia. En esta parte, si llegamos a resolver las 3 crisis de forma exitosa, pues llegamos a una parte que se llama la sabiduría. Entonces, es donde se produce esta parte de la personalidad, que es la sabiduría. Y pues bueno, para dejar un poquito más claro esta parte de los cambios psicológicos, vamos a escuchar un poquito de unas psicólogas sobre cada una de estas teorías, empezando por la de Erikson. Hola, te voy a hablar de la crisis 8 de Erik Erikson. En la crisis 8 se nos plantea la integridad versus la desesperación, en donde la integridad del yo o integración del yo implica una aceptación de la propia vida. Esto para no caer en el desespero de que ya la muerte se aproxima. La integridad implica una aceptación de la vida que se llevó. Implica también una aceptación de los padres que se tuvieron. También tiene que ver con la coherencia y con la integridad, puesto que de lo contrario se caerá en la desesperación. La virtud que se desarrolla en esta etapa es la sabiduría, y en la sabiduría será un gran recurso psicológico y también un gran poder intelectual para estos años, ya que le permitirá al adulto mayor mantenerse activo socialmente. La idea de la integridad del yo también tiene que ver con no tener grandes arrepentimientos con la vida que se llevó. Quien no logra aceptar la vida que se llevó, sus imperfecciones, las imperfecciones de los demás, caerá en la desesperación, puesto que ya no queda tiempo para hacer que las cosas cambien. A pesar de que pueda haber una integridad, un poco de desespero también es inevitable. Esto a grandes rasgos es la crisis 8 de Erik Erikson. Muy bien, esta es la teoría de Erikson, y ahora vamos a ver la teoría de Peck en las etapas según este psicólogo. Las etapas de la adultez y el envejecimiento según Peck. Peck afirma que la mayoría de personas bien adaptadas aprecian su sabiduría, ya que ésta compensa con creces su disminuida fortaleza física, su vigor y su aspecto juvenil. Peck divide a la adultez en 4 etapas. La primera es el aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. En esta etapa empieza a deteriorarse la salud y la resistencia. Debido a esto, las personas deben canalizar su energía de las actividades físicas hacia las actividades mentales. La segunda etapa es la socialización frente a sexualización en las relaciones humanas. Esto debido a los cambios biológicos que obligan a redefinir la intimidad sexual. La tercera etapa es la flexibilidad emotiva frente al empobrecimiento emotivo, que tiene relación con la madurez en diferentes aspectos o problemas sociales. La cuarta y última etapa es la flexibilidad frente a la rigidez mental, teniendo en cuenta que la rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar por las experiencias. El individuo debe luchar contra la tendencia a obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de las nuevas ideas. Al igual que en la adultez, Peck divide al envejecimiento en 3 etapas. La primera de ellas es la trascendencia corporal frente a preocupaciones por el cuerpo. Debido al alto riesgo de enfermedades y disminución del rendimiento físico, el individuo se ve obligado a trascender, a centrar las metas vitales en el rendimiento mental y espiritual, además de las relaciones sociales. La segunda etapa es la diferenciación del ego frente a preocupaciones por el trabajo. Al llegar la jubilación y el abandono del trabajo, la persona mayor debe valorarse a sí misma.
Para ello es recomendable realizar actividades independientes de su anterior vida laboral y de las características positivas adquiridas en su personalidad. La tercera y última etapa es la trascendencia del ego frente a la preocupación por el ego. El temor a la muerte puede ser superado por las aportaciones personales en cualquier nivel, aportaciones por medio de los hijos y de legado material o cultural para las futuras generaciones. Y bueno, como podemos observar en este último video, pues se compensan todas estas deficiencias que se llegan a tener en esa etapa. Como comentábamos desde el principio, se llegan a tener otras actitudes, otras fortalezas que llegan a suplementar estas deficiencias que se pueden llegar a presentar. Y bueno, junto a la personalidad hay otros factores que también determinan el estado psicológico de la persona mayor y que el profesional debe tener en cuenta. Es muy importante tener en cuenta el estado de salud general y la ausencia de psicopatologías que estén asociadas, el nivel de la cultura, la actividad física y la actividad mental, los estímulos ambientales, la existencia de intereses y motivaciones y las relaciones personales. Y pues bueno, como puedan darse cuenta en ese tema, que espero que les haya quedado claro, espero haber sido pues muy pues espero haberles explicado correctamente este tema y pues tener en cuenta que como hablamos de estos cambios que se producen dentro de esta edad, pues tomamos en cuenta a la persona como un ser biológico, psicológico, social. Y es así como tenemos que ver a las personas adultas mayores, es como tenemos que tratarlas y bajo ese enfoque, ¿no? Tener un enfoque de que la persona se compone de esto, de la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces, de mi parte ha sido todo. Dejo mis datos de contacto para cualquier comentario, cualquier duda y realmente espero que les haya quedado muy claro.